Y la semana pasada hablábamos acerca, con necropsias en mano, de lo extraño que nos parecía que tuviésemos información de fallecidos en Juliaca, de los 17 que lamentablemente murieron, civiles, ¿no?, con impacto de bala. Y ahora están estas pericias balísticas, ¿no?, que además han sido publicadas el día de hoy en diario La República, donde varios han muerto por impacto de bala de munición calibre 7.62. Esto quiere decir que estamos hablando de balas que provienen de armas, no necesariamente AKM, pero armas, AKM entre ellas, que maneja la policía, que manejan los militares. Entonces, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy el gobierno no pueda decirnos qué ha sucedido con respecto a esto que se tiene que cumplir, que es el reglamento de las Fuerzas Armadas, que es un documento actual, además de febrero del año pasado? ¿Por qué no nos dicen cuáles son las pruebas que tienen para determinar, porque eso lo dijo Dina Boluarte, la presidenta de la República, recientemente en su mensaje a la Nación, de que estaban ingresando municiones de Bolivia para justificar de pronto que estos muertos por bala fallecieron en manos de peruanos agitados por bolivianos o bolivianos? Bueno, ¿dónde están las pruebas? No las tienen, y aquí lo que hay son documentos que sí son pruebas, que son pericias balísticas, por Dios, pericias balísticas. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy preocupada por lo que está sucediendo en nuestro país. Estuardo Ralón es el primer vicepresidente de esta Corte y además relator para Perú. Está con nosotros vía Zoom para hablar acerca de lo que ha sido su visita al país y de las reuniones que ha sostenido con representantes del Congreso, del Poder Judicial y del propio Gobierno Central, del Ejecutivo. Señor Ralón, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Solo para corrección, soy vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me equivoqué. Dije Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo. Usted se ha reunido con varios políticos, con varias autoridades nacionales. Yo quería preguntarle si les consultó sobre esta denuncia que además hizo pública la propia Presidenta de la República sobre la presunta aparición de proyectiles bolivianos, que es algo que ni siquiera después del discurso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en una entrevista que concedió ayer a una colega en otro canal, supo responder. ¿Le dijeron algo a usted al respecto que lo haya dejado, no sé, medianamente tranquilo en cuanto a su interrogante, inquietud? Comento que no, respecto al tema de Bolivia. Nosotros en la conferencia de prensa dijimos claramente que no había ninguna información que se nos hubiera dado de algún parámetro objetivo que tuviera que ver o con el señor Evo Morales o con alguna actuación alrededor de Bolivia de este caso. Lo que sí es importante aclarar es que en las reuniones que tuvimos, una de ellas fue con la Fiscal General de la Nación, y en ella se nos indicaba pues la importancia de poder hacer la prueba balística conforme a protocolos y posteriormente entrar en una fase de poder, conforme a la reglamentación de las fuerzas de seguridad, establecer si los proyectiles que se han extraído o que se extraigan de los cuerpos de las personas que lamentablemente han fallecido, pues provienen de algunas de las armas asignadas a las fuerzas de seguridad. Es una investigación que está iniciando y al momento de la reunión, el viernes por la mañana, nos indicaban que las pruebas balísticas por parte del Ministerio Público no habían sido efectuadas. Aquí están, se ha filtrado ya, ¿no?, varios documentos, pericias balísticas de algunos de los fallecidos, ¿no?, de Giovanni Illanes Ramos, de Reinaldo Illaquita Cruz, y se coincide, son 6, si no me equivoco, que efectivamente todos murieron por impacto de bala de una munición calibre 7.62. De hecho, más adelante vamos a presentar un reportaje que explica bien qué tipo de armas utilizan este tipo de balas, de municiones. Es decir, eso que usted solicitó y que el Ministerio Público le dijo que estaba en evaluación, en estudio, ya trascendió, la prensa lo tiene consigo, nosotros lo estamos mostrando, y esto habla efectivamente de una situación que todavía genera mayor necesidad de ser transparentada, porque estamos viendo también videos, me imagino que usted habrá notado también, por ejemplo, una situación que se dio en Puno también, si no me equivoco, de un transeúnte al que la policía simplemente con balas de goma, pero atenta, ¿no?,
de manera absolutamente violenta y desproporcionada. La persona esta no estaba haciendo absolutamente nada, no representaba un riesgo para ningún agente del orden. Sí, yo estuve en Juliaca, en Puno, tuve oportunidad de entrevistarme con familiares de víctimas que han fallecido, familiares de personas heridas, personas con una enorme indignación y un clamor de justicia, un clamor de que las investigaciones sean rápidas, que sean apegadas a independencia, a criterios técnicos, y es por ello que la Comisión Interamericana ha anunciado en su conferencia de prensa y emitirá un informe de país aproximadamente en 30 días con una serie de recomendaciones donde una de ellas es el tema de las investigaciones y poder acompañar que cuando se afirme algo dentro de un proceso, sea las necropsias, las declaraciones o pruebas balísticas, se pueda establecer que se hayan tomado en cuenta los protocolos debidos y la cadena de custodia de esas pruebas. Usted, señor Ralón, en su visita al Perú expresó sus condolencias efectivamente a los deudos de estas víctimas y pidió a las autoridades tratar de reparar el daño. Cuando luego conversa con las autoridades, ¿qué le dicen con respecto a esta solicitud? Porque aquí nadie ha reparado nada, ha habido un perdón bastante extemporáneo, bastante tardío por parte de la presidenta de la República y nadie asume la responsabilidad política. Sí, nosotros solicitamos atención urgente porque hay personas heridas de gravedad, que es en Juliaca, por ejemplo, donde o no hay suficientes medicamentos o los médicos especializados para algunas heridas graves, que se tome en cuenta si debe o trasladarse insumos o personal médico especializado o trasladar eventualmente a un herido de gravedad, si es posible, a un hospital con mejores condiciones. Adicionalmente, la reparación, digamos, tiene que ser una reparación desde el punto de vista integral, en el sentido de que nosotros escuchamos testimonios dolorosos de personas que habían visto cómo morían sus familiares. Se necesita apoyo de salud mental, psicológico también. Y no se está dando, y se insiste en restablecer el orden interno, en reactivar la economía, cuando ni siquiera se toma cartas en el asunto porque no hay un plan estratégico para evitar que continúe esta escalada de violencia. Le agradezco muchísimo por participar en el programa, señor Ralón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conversando con nosotros en vivo en el estilo Juliana. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Tengo que ir a